Un saludo mis amigos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Practicando la verdad. Cuando estuve en la universidad tuve que tomar una clase durante todo un semestre que se llamaba orientación. Si asistías a la clase pasabas el curso y si no asistías te quedabas. No había ningún otro requerimiento, no había que tomar notas, completar tareas, pasar ningún examen. El único requerimiento era ir a clase, escuchar las charlas. Y yo pienso en lo muy particular que este curso creó cualquier cantidad de oyentes apáticos. Como nadie demandaba de nosotros, no hicimos nada. Un oyente apático es alguien que puede escuchar un discurso o una charla o un sermón inclusive, sin proponerse hacer nada al respecto. Un oyente apático e indiferente puede cometer el error de pensar que oír es aprender y es lo mismo que obedecer a Dios. En el libro de Santiago nos advierte que no debemos ser oyentes apáticos e indiferentes. Hemos escuchado muchos mensajes de la palabra de Dios y hemos aprendido nuevas verdades y hasta hemos nacido de nuevo. En este pasaje Santiago quiere saber si somos estudiantes solamente o si somos convertidos en practicantes. Quiero advertir que a Dios no le gusta a la gente simplemente que vaya a escuchar una charla cristiana, porque eso lo puede hacer cualquiera. Él quiere que absorbamos su mensaje y que cambiemos nuestras vidas. El oyente apático e indiferente que no produce ningún cambio es una desgracia en la vida del cristiano. Queremos aplicar sus verdades a nuestra vida. Si no ponemos su palabra en práctica, no habrá transformación en nuestras vidas. No queremos ser estudiantes solamente, sino convertirnos en practicantes de su palabra. La palabra de Dios no solo nos da la vida al nacer de nuevo, sino que también nos guía a vivir una vida de forma práctica, como hijos de Dios. Es por eso que necesitamos conocer los fundamentos sólidos que nos lleven a practicar la verdad. Y uno de estos fundamentos está en el versículo 19 al 21 del mismo libro de Santiago, donde este fundamento sería escuchar a otros. En el versículo 19, y quiero citarlo, dice: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. La expresión deben estar dispuestos a oír es una excelente forma de captar la idea de que debemos escuchar activamente. No debemos simplemente abstenernos de hablar. Debemos estar listos y dispuestos a escuchar. Obviamente, el escuchar se debe hacer con discernimiento, con entendimiento. Debemos de asegurarnos de que lo que escuchamos está de acuerdo con la palabra de Dios. Si no escuchamos de forma activa y cuidadosa, nos expondremos a ser guiados a toda clase de errores y enseñanzas falsas. Cuando hablamos mucho y escuchamos poco, les comunicamos a otros que pensamos que nuestras ideas son mucho más importantes que las ideas de ellos. Santiago nos dice sabiamente que cambiemos completamente esta manera de actuar. Necesitamos poner un cronómetro mental a nuestras conversaciones y mantener el control de cuándo hablamos y cuándo escuchamos. Cuando la gente te habla, siente que sus ideas y puntos de vista tienen valor para ti. Hay una historia muy simpática y quiero mencionarla acá, acerca del presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Él se quejaba de que la gente no prestaba atención a lo que decía, mientras caminaba por las filas de la recepción cuando hacían cualquier evento. Un día decidió hacer un experimento. Cada persona que pasaba, él le murmuraba y decía: maté a mi abuela esta mañana. Cada invitado sonreía y cada uno contestaba de forma diferente. Algunos decían simplemente: ¡ay, qué maravilla! O lo felicito. Que Dios lo bendiga, señor presidente. Obviamente nadie escuchaba ni media palabra de lo que el presidente decía. Finalmente el presidente saludó a un embajador de Bolivia que realmente había escuchado sus palabras. Así que, perplejo, asombrado, el embajador se inclinó y le dijo en voz baja: estoy seguro que se lo merecía. Algunas veces nosotros mismos somos duros de oídos. Hay momentos en que mentalmente estamos en la luna, estamos desconectados y las palabras que la gente nos dice nos entra por un oído y nos sale por otro. Con respecto a escuchar a Dios,
¿cuántas veces nosotros también hemos sido espiritualmente duros de oído? Frecuentemente estamos tan ocupados pensando en lo que queremos decirle a Dios que no prestamos atención a lo que Él nos está diciendo. También debemos ser lentos para enojarnos. El enojo cierra nuestras mentes a la verdad de Dios. En Proverbios 13:3 dice: el que cuida su boca se cuida a sí mismo. El que habla mucho tendrá problemas. En Efesios 4:2 también hay una dirección. Dice: enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. El enojo, que resulta de un carácter desconsiderado y descontrolado, lleva a palabras impulsivas e hirientes que no honran a Dios. La explosión de ira tiende a ser incontrolable. Es como un volcán que hace erupción, derrite todo lo que está a su paso. Por eso en Efesios 4:32 también nos da una dirección y dice que seamos bondadosos y misericordiosos y que nos perdonemos los unos a los otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Cuando buscamos amar a otros sinceramente y agradar a Dios, podemos obtener la victoria sobre un temperamento volcánico. En Santiago 1:21 también hay una dirección que nos dice: así que despojémonos de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarnos. La palabra griega despojarse indica indudablemente hacer algo de una vez y por todas. Porque no puede haber progreso en nuestra vida espiritual si no vemos al pecado por lo que es. Debemos dejar de justificarlo y debemos de rechazarlo de una vez por todas. Así que ya vimos cuán importante es escuchar a otros. Ahora vayamos a nuestro segundo fundamento, que sería aplicar la palabra. En Santiago 1, del versículo 22 al 20, dice lo siguiente: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que se fija en la mirada de la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Por ejemplo, es obvio que por el simple hecho de estar sentados en un garaje no nos vamos a convertir en un carro, en un automóvil. Y el hecho de estar sentado en una iglesia tampoco nos convierte en cristianos. Del mismo modo, escuchar buenos sermones bíblicos no nos hacen seguidores de Jesús, ni tampoco el hecho de leer la palabra de Dios religiosamente. Después de todo, Santiago dice que el conocimiento sin acción es inútil. Saber quién es Dios y cuánto nos ama es importante, pero no amarlo y obedecerlo a cambio no sirve de nada. Saber lo que Dios demanda y desea de su gente, pero no hacer nada al respecto, no tiene sentido. El saber requiere tomar una decisión práctica. No es suficiente escuchar la palabra, debemos practicarla. Hay muchas personas que tienen el concepto equivocado de que escuchar un buen sermón o estudio bíblico los hará crecer, nos hará tener mejor conocimiento y obtener las bendiciones de Dios. Pero no es de todo cierto. Es importante, por supuesto que sí, pero no es del todo correcto. O no es completo, o no es integral. No es escuchar, sino el hacer, lo que trae bendición. Hay muchas personas que marcan sus Biblias, pero sus Biblias no los marcan a ellos. Si uno piensa que es muy espiritual, solo porque escucha la palabra, se engaña a sí mismo. Jesús dice en Mateo 7, 24 y 25, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús dice que el hombre que toma las palabras de Dios y las aplica a su vida es como una persona sabia que construyó su casa en la roca. Las rocas son fuertes para construir sobre ellas. Toma mucho esfuerzo poner los cimientos de la casa sobre una roca, es cierto. Pero en cambio construir una casa sobre la arena es muy fácil y se construye en un 2x3. Construir en una roca es un trabajo serio y tedioso. Sin embargo, el que construye en la arena está en una posición muy vulnerable. El que construye en la roca hace la casa segura.
Por eso Jesús en Juan 3:21 dice que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. En el mismo capítulo 1 de Santiago tenemos otra dirección, que el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. Todos los espejos tienen una cosa en común: no mienten. Cuando uno se mira en un espejo, muestra esa realidad. Así que si aún en nuestro peinado no está muy bonito, aunque yo no tenga pelo, o si no teníamos una linda sonrisa, los espejos reflejan finalmente la verdad. Santiago nos enseña que la palabra de Dios es un espejo sobrenatural que puede ver mucho más profundamente que la superficie, y es exponer el corazón de cada uno de nosotros. Al mirarnos al espejo de la palabra de Dios, nos vemos tal como somos. Santiago nos habla de los errores que comete la gente al mirarse en el espejo divino. En primer lugar, esas personas solo echan un vistazo, no se examinan o no nos examinamos cuidadosamente al leer la palabra de Dios. Si vamos a usar provechosamente el espejo de Dios, debemos de fijarnos en él completamente. Un simple vistazo no es suficiente, debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra. La bendición no viene solo por leer la palabra, sino con hacerla. ¿Por qué llama Santiago a la palabra de Dios la ley perfecta, la ley de la libertad? La respuesta es que al obedecerla, Dios nos libera de la esclavitud del pecado. En Salmos 119:45 dice que solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos. El espejo de la palabra no solo nos examina y nos muestra nuestros pecados, sino que también nos limpia. Nos da la promesa y la limpieza, como aparece en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 2 de Timoteo 3:16 también hay una dirección que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nos sentimos incompetentes por la tarea que Dios nos ha dado, escudriña las escrituras, porque dentro de ellas encontraremos la misma sabiduría que necesitamos para llevar a cabo cada una de nuestras misiones. Permite que la palabra de Dios se impregne, nos guíe y enriquezca nuestras vidas. Y por último, después de estudiar los fundamentos, escuchar a otros y aplicar la palabra, tenemos que ir a un tercer y último fundamento, y es ayudar al necesitado. En Santiago 1, del versículo 26 al 27, aparece esta última instrucción para poder practicar esa verdad. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no vale de nada. Debemos de poner en práctica la ley perfecta de Dios con nuestro lenguaje, saber hablar bien, como lo haría un gran orador o un maestro. No es importante, pero controlar nuestra lengua es saber qué decir y dónde y cuándo decirlo. La forma como otros pueden ver si tu fe es verdadera o no es por lo que hablamos, y la forma también como hablamos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando tenemos prácticas religiosas que no nos llevan a un estilo de vida ético. Sin obediencia, y hasta nuestras prácticas más religiosas no tienen valor. Y no podemos ser obedientes si no podemos controlar nuestra lengua. Aunque Santiago nos especifica cómo la lengua ofende, nos podemos imaginar cómo deshonramos a Dios con nuestra lengua, con el chisme o los arrebatos de ira, las duras críticas, las quejas y hasta cómo juzgamos a otros. Y en este sentido quiero poner un ejemplo. Un hombre que tenía una postura muy religiosa se sentó a la mesa a comer con su familia y solamente dijo: vamos a orar. Todos inclinaron sus cabezas y el papá comenzó la oración. Dice: gracias, Señor, por esta comida y por las manos que la prepararon. Amén. Sin embargo, durante toda la comida no hizo otra cosa que regañar todo y quejarse de todo y decir que todo estaba malo, decir que el pescado no le gustaba, que el café estaba malo. Y así siguió con la misma crítica
durante toda la comida. Cuando sirvieron el postre, su hija pequeña le preguntó: papi, ¿tú crees que Dios oyó cuando tú hiciste la oración? El papá contestó confiadamente: por supuesto. Entonces ella le preguntó: ¿crees que Dios escuchó lo que dijiste acerca del pan, el pescado, el café? Y con menos seguridad en sí mismo, el papá contestó: sí, pienso que sí. Entonces la hija pequeña dijo: ¿cuál de tus palabras piensas tú que Dios creyó? Aparentemente el papá, que encontraba falta en todo, era un hombre muy religioso. Se aseguraba de orar con su familia. Sus palabras de crítica daban una impresión muy diferente. Lo mismo es la verdad con nosotros. Lo que decimos dice mucho acerca de nuestro carácter. Nuestras palabras muestran si somos compasivos o criticones o nos quejamos de todo, amorosos, odiosos, generosos o codiciosos. La conversión no tiene sentido a menos que nos lleve a un camino de vida, a una vida de cambio. Y una vida cambiada no lleva a nada si no sirve a otros. En Santiago 1:27 dice: delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Después de mirarnos a nosotros mismos y a Cristo, en el espejo de la palabra debemos mirar las necesidades de otros. Las palabras que Dios te bendiga o estoy orando por ti no son ningún sustituto a la obra del amor y a la caridad que debemos hacer. Un hijo de Dios debe tener un contacto personal con el sufrimiento del mundo y los problemas que la gente de este mundo tiene. Una persona que practica la religión pura, como la llama Santiago, se sacrifica a sí mismo, usando su tiempo y su dinero para cuidar de los necesitados. En el siglo I, los huérfanos y las viudas eran los más necesitados. Y ya para concluir, nosotros debemos seguir las instrucciones de Dios si queremos vivir una vida que honre a Dios. Obedecer la palabra de Dios requiere escuchar a otros, aplicar la palabra y ayudar al necesitado. Luego de escuchar todo este mensaje, quiero dejar unas interrogantes para que tú puedas contestarlas a través de este mensaje. ¿Escuchas tú a otros o eres siempre el que tiene que estar hablando? ¿Te molestas por todo? Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿la obedeces? ¿Controlas tu lengua? ¿Honras a Dios con tus palabras? ¿O eres chismoso, criticón o te quejas por todo? ¿Sirves a otros desinteresadamente, con compasión y amor? Deseo hacer una oración. Padre, perdónanos por hablar tanto y por no escuchar a otros. Ayúdanos a tener más paciencia con otros, sabiduría, comprensión, compasión y a superar nuestros arrebatos de cólera, de ira, de rabia. Queremos honrarte con nuestra lengua. Danos un corazón compasivo para amar a los necesitados. Queremos servir a otros con la misma humildad con que Jesús vino a servir al mundo. Queremos dar, no solo de nosotros mismos, sino de los recursos que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje haya sido de tu agrado, puedas compartirlo con otros que lo necesitan también y puedes compartir también en todas nuestras redes sociales. Bendiciones.